computadora, sí. Ya, ya se está grabando, ¿verdad? Ya. Y después esto se sube a redes o cómo Sí, le sí, sacamos jugo ahí después. sí, 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 ya la gente de Israel ya lo sube, etcétera. Mira, de aquí ya están empezando a entrar algunas Ok. personas. Sí, se sube a nuestra página de YouTube, Ajá, la de Perdura. la de Perdura, y luego ya lo dejamos ahí en el repositorio. A los que se inscribieron y no se pudieron conectar hoy les vamos a mandar la liga también. Ah, perfecto. Y luego se las vamos mandando a todos los inscritos de los cursos anteriores, Ujú. Ok. generando el seguimiento. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Hola Lidia, hola Edith. Juan, ¿Sí? ahí te mandé un mensajito, Juan. Ah, déjame revisarlo, deja acá mi teléfono. Sí. Dame un segundo. Ok. Con razón. Estoy metiendo a poner eso que me dice que no pruebe gratis. 20, tiene que quitar el chupón. Tiene que quitar el chupón. ¿A dónde se va? Allá lo con su señora y mi hermano. Bueno, su espectro. Vamos a usar esta llave de la red. Sí. Era una vez una ella, pero no
No, yo te lo pregunto porque yo no sé. ¿Checaste los reportes? Buenos días a todos. Estamos esperando un minutito más, 2 minutitos más y entramos. Y lo que estamos viendo es Gracias. los cambios en los cambios. Programas. Entonces, que nos puedan cambiar. Es que ellos ven las áreas. No para entrar a las áreas. Entonces, en todo el proceso. Que no sea ahorita para que nadie de todos esa ni nada. Nunca viste cómo te vas a hacer. Pero la última de ahí es para eso. Buenos días. A nombre de Perdura Instituto, le damos una cordial bienvenida. Al final de la exposición tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, sus preguntas, anotarlas en el chat. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Juan Manuel San Martín. Él es doctor por la Universidad de Burgos, en España. Juan Manuel ha sido director por 12 años del Centro de Investigación de Empresas Familiares de la Universidad de las Américas en Puebla. Ha escrito diferentes artículos, libros, capítulos de libros y dictado conferencias tanto a nivel nacional como internacional. Tiene una experiencia de más de 17 años en la capacitación a empresarios familiares, donde ha impartido diversos cursos, seminarios y diplomados. Ha realizado consultoría a más de 30 empresas familiares sobre sucesión, protocolos familiares e institucionalización. Es socio fundador de Perdura Instituto. Él expondrá el tema protocolo familiar. ¿Qué es y para qué sirve? Adelante, Juan Manuel. Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Y pues ahora a mí me toca hablar sobre el tema del protocolo familiar, sobre qué es y para qué sirve el tema del protocolo. Y bueno, esperemos que les pueda hacer de ayuda todo esto. Como bien menciona por ahí Ángel, ya hemos tenido la fortuna de trabajar con muchas familias, con muchas empresas. De hecho, el día de hoy me tomaron en una reunión con una de estas familias. Entonces, ya no pude regresar a la oficina, así es que hicieron el favor de prestarme aquí un lugar para poder tener la sesión del día de hoy. Pues bueno, vamos a hablar, si les parece, rápidamente sobre algunos temas del protocolo familiar, ya que no tenemos tanto tiempo y es mucho lo que se tiene que abarcar. Entonces, lo primero, y creo que a todos nos queda muy claro el tema de empresa familiar, y cuando hablamos de empresa familiar, tendríamos que hablar de dos temas. Por un lado, empresa, y por el otro lado, familia. Es decir, una empresa que tiene un carácter, un estilo familiar, no se puede manejar como una empresa que no sea familiar, precisamente por las complejidades que representa el tener a la familia involucrada directamente en los negocios, ¿no?
Pues, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos el día de hoy en empresas familiares en nuestro país? Nosotros realizamos, hasta antes de la pandemia, veníamos realizando periódicamente algo que denominábamos radiografía de la empresa familiar, en donde hacíamos un análisis de las empresas familiares por estado de la República, para tener un panorama completo de cómo se encontraban. La nueva versión, precisamente estamos en Perdura Instituto haciendo la nueva versión de la radiografía de la empresa familiar para tener un tipo de censo sobre las empresas. Pero miren los resultados que encontramos. En México, aproximadamente el 50% de las empresas familiares se encuentran en transición generacional entre primera y segunda. Es decir, todavía somos un país de empresas de primera generación tratando de pasar a esa segunda generación. Entonces tenemos un problema serio a la hora del tema de la sucesión, por ejemplo, ¿no? Y de ese 50% que se encuentran en proceso de transición, ¿de acuerdo? Solamente el 30% logrará pasar a una siguiente generación, y de ese 30%, solo un 12% solo un 12% de ese 30 pasa a una siguiente generación. Es decir, tenemos un promedio de vida de las empresas familiares para los primeros 5 años de existencia, por ejemplo, de solamente el 15%. Es decir, una gran cantidad de empresas se nos pierden en la etapa de micro, pequeñas empresas, y las que logran pasar tienen problemas muy serios para lograr cambiar de generación al mando de la empresa. Y bueno, esto ya creo que deberíamos de platicarlo, pero muy poco, porque la teoría de los sistemas, creo que muchos de ustedes las conocen, los famosos 3 anillos, de dónde se ubica cada uno de los miembros de la empresa. Es decir, cuando perteneces a una empresa familiar puedes jugar diferentes roles. Es decir, puedes jugar un rol número 1, donde tendrías propiedad de la empresa, donde trabajarías en la empresa y donde fueras miembro de la familia dueña de la empresa, ¿de acuerdo? Aquí regularmente se ubica el patriarca o la matriarca del negocio, ¿no? Pero también puede que seas un número 2, es decir, que tengas propiedad de la empresa, que trabajes en la empresa, pero que no pertenezcas a la familia. O un número 3, que trabajes en la empresa, que seas de la familia, pero aún no tengas propiedad en el negocio. O un número 4, donde tienes propiedad, eres de la familia, pero no estás trabajando en la empresa, ¿sí? Entonces, uno de los principales errores que cometemos es suponer que cuando pertenezco a una empresa familiar, por default, todos vamos a querer lo mismo. Es decir, que la empresa crezca, que la empresa se desarrolle, las reinversiones, el hacerla crecer constantemente, y eso no es cierto. Cada quien tiene un interés diferente dentro de la familia, dentro del negocio, dentro de la propiedad de la misma, dependiendo en qué parte o en qué círculo te ubiques tú en ese sentido. Entonces, claro, si yo quisiera tratar un tema de familia, que quiere decir prosperidad, educación, felicidad, continuidad, pues eso debería de tratarlo en ese círculo. Si yo tengo un tema de rendimiento, de liquidez, de estrategia, de sucesión, pues eso debería de verlo en la parte de propiedad. Pero si a mí lo que me interesa es saber cómo opera, cuáles son las finanzas de la compañía, cómo está el área de recursos humanos, proveedores, clientes, stakeholders en general, pues debería de irme por el lado de la empresa. Es decir, cada círculo tiene sus propias obligaciones, sus propios compromisos, sus propios derechos. El problema es cuando estos círculos se empalman y no sé identificar o delimitar la frontera entre un círculo y otro, es cuando los problemas comienzan a surgir precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo resumir cuáles serían estos grandes problemas? Lo que acabamos de ver, yo diría continuidad, y para que haya continuidad es imprescindible que las reglas del juego dentro de la empresa estén perfectamente definidas. Es decir, todo arranca siendo el sueño de alguien, una empresa que sea de la familia, pero a final de cuentas, cuando se van incorporando más personas al negocio y cuando hay dinero de por medio, pues lógicamente que estas relaciones comienzan a complicarse. Otro de los grandes problemas es conflictos internos al interior de la familia y con los que no son miembros de la familia. Y esta es una pregunta regular que pasa dentro de las empresas familiares. Regularmente, con lo más facilito que podríamos comenzar es el tema
de si deberían de participar los parientes políticos o no en un negocio. Y yo les podría asegurar que el 90%, 95% de las empresas me van a decir los políticos no deberían de participar en el negocio. Pero el no tener, es decir, el tratar de conseguir gente que ocupe puestos directivos y que sea calificados dentro del núcleo familiar, si en el mercado es difícil, en el núcleo familiar se vuelve más complejo, y si lo reducimos a quitar los parientes políticos, pues todavía se vuelve más complejo. Es decir, no es no deberíamos de limitar su entrada, sino que deberíamos de organizar la entrada de los políticos, por ejemplo, y del resto de los miembros de la familia, tratar de asegurar que la entrada de ellos sea lo más armónica posible en ese sentido, ¿no? Y lógicamente que todo esto te lleva a problemas de profesionalización severos dentro de las empresas familiares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales errores de las empresas familiares para cerrar esta parte? Yo diría primero confundir la propiedad con la capacidad de dirigir, ¿sí? No necesariamente porque seas el propietario tendrías que dirigir el negocio. Tal vez fuiste muy bueno dirigiendo el negocio cuando el negocio empezó y tenía 5, 10, 15 o 20 empleados, pero ahora que tengo yo 80, 100 empleados o 50 empleados, tal vez se me comience a complicar, y no está mal pedir que alguien venga a hacer un trabajo y yo quedarme como propietario. No seguir reglas del mercado para retribución de capital o de trabajo, es decir, cómo le voy a pagar a mi sobrino, cómo le voy a pagar a mi hijo, cómo lo voy a incorporar al negocio, cómo voy a pagar un bono. Ese tipo de cosas deberían de seguir reglas del mercado. Confundir relaciones familiares con contractuales, es decir, cuando tú tratas de llevar todos los problemas del negocio a la familia y viceversa, es cuando comenzamos a tener sus conflictos, y sobre todo retrasar demasiado el tema de la sucesión, el liderazgo y la transmisión de la propiedad de toda la empresa. Es decir, estos yo los pondría a modo general como los principales errores que cometen las empresas familiares en el sentido, ¿no? Entonces, debemos de tener canales de comunicación claros e institucionales. ¿Para qué? Para que todos los miembros de la familia estén informados. Es decir, no hay nada mejor que la transparencia a la hora de hacer negocios, porque cuando involucras dinero, lo más importante es ser transparente en el manejo del mismo, ¿no? Entonces, ahí entra otro aspecto que es el gobierno de las familias empresarias o el gobierno familiar. Es decir, cuando la familia está en una etapa inicial de fundador, ni siquiera la puedo considerar como empresa familiar. ¿De acuerdo? No necesitarás tal vez temas de gobierno corporativo, de gobierno familiar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las decisiones las toma el fundador. Pero cuando comienza a crecer la empresa, cuando comienza a volverse familiar, recuerden que para que nosotros consideremos una empresa como familiar, debe de haber una siguiente generación que esté manifestando el interés por incorporarse a la empresa en un futuro mediano o próximo, ¿no? Entonces, ¿qué va a implicar? Que ahora tienes nuevas ideas, que tienes choques generacionales, que tienes nuevos socios porque tu familia se vuelve tu socio. Entonces, es importante controlar esas relaciones, ¿no? Por ello se vuelve indispensable el que tú tengas una estructura de gobierno. Y ojo, la estructura de gobierno camina en dos sentidos. ¿Qué pasa con mi negocio y qué pasa con mi familia? La familia debe de tener su propia estructura de gobierno y el negocio debe de tener su propia estructura, y estas se deben de comunicar de manera adecuada para que funcione como debe de ser, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en una constitución familiar, y déjenme centrarme en la parte del gobierno de la familia, cuando yo pienso en la constitución familiar, es decir, cuáles son las reglas que van a regir a mi familia de cara a la vinculación con el negocio, entonces debo de tener esta constitución que es con la que nos vamos a basar como familia para ir adelante, ¿no? Es decir, aquí tengo que ver cuáles son en primera instancia valores, visión de la familia. Debemos de tener la manera de institucionalizar las relaciones a través hombre, si somos una familia pequeña, tal vez ahorita solo necesitemos reuniones familiares,
familiares, si la familia va creciendo, podemos cambiar a asamblea familiar hasta que si se complejiza tanto el tema de la familia y de las ramas, pues pasamos ahora a un consejo familiar. El consejo familiar, al igual que un consejo de administración, tiene la posibilidad de tener varios comités que le ayuden al consejo familiar a cumplir con sus funciones, como el de educación, el de la oficina familiar, etcétera, etcétera. Debemos de tener una junta directiva, ¿de acuerdo? Y esa junta directiva, recuerden que es el órgano rector de la empresa, porque estamos hablando de la junta directiva que le responde a la junta de accionistas, ¿sí? La alta dirección que controla la empresa, las responsabilidades de la relación entre familia y empresa y sobre todo las políticas relacionadas con temas familiares, como empleo de los miembros de la familia, transferencia de acciones, su sección de dirección general, el tema de los puestos dentro de los consejos de administración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, una asamblea familiar es algo muy básico para discutir temas de empresa y familia, ¿de acuerdo? Es decir, aquí lo tienen, ¿cuál es la diferencia? Cuando estamos en etapa de dueño gestor, con una reunión familiar es suficiente, ¿de acuerdo? Sobre todo para ir pasando el tema de los valores familiares, el tema de lo que quiere la familia, lo que espera la familia del negocio, y después podemos pasar a la parte de asamblea familiar. Conforme la familia va creciendo, ya armaremos foros de discusión familiar, ya existen algunas ramas familiares, ya existen accionistas de esas ramas, etcétera, etcétera. Es decir, si tuviéramos que ponerlo en contexto, yo lo manejaría dependiendo de la etapa donde deberíamos de movernos en la parte de gobierno familiar. ¿Qué quiero decir? Perdón. ¿Sí? Juan Manuel, déjame dar un aviso. Se está escuchando un ruido de alguien que tiene micrófono abierto. Les pediría a todos tener su micrófono cerrado ahí, porque sí, ya tengo un mensaje aquí de que se está escuchando un ruido. Por favor, todos con su micrófono cerrado, por favor. Ángel, creo que tú también tú puedes eliminarlos, mutearlos y luego nada más habilitas a Juan Manuel. Ok. Tú me dices, Ángel. Listo. ¿Listo? No, Perfecto. Muy bien. Entonces, les decía, estas son las diferentes etapas del gobierno familiar dependiendo de dónde nos encontremos, si es fundador, si estamos hablando de una sociedad de hermanos o estamos hablando tal vez de un consorcio de primos, es decir, dependiendo de dónde nos estemos ubicando, es el tipo de gobierno que necesitaríamos, ¿sí? Entonces, si quieren, déjenme pasar rápidamente a esta parte del protocolo familiar que viene precisamente de la parte del gobierno de la familia, ¿de acuerdo? Entonces, el protocolo es un instrumento que nos va a ayudar para regular todos los aspectos que faciliten la continuidad, buscando anticiparse a qué, a posibles problemas, yo no, y es más, no diría que a posibles problemas en un futuro, a problemas que seguramente se van a presentar en un futuro en una empresa familiar. Entre más rápido se redacte un protocolo, más problemas vas a evitar en un futuro, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las directrices para elaborar un protocolo familiar? ¿De acuerdo? Este documento va a variar, todo el mundo piensa que puedes agarrar un machote y hacer un protocolo familiar, y no hay nada más alejado de la realidad, sino que el protocolo se arma de acuerdo a las necesidades que tiene cada familia, de acuerdo a la complejidad de la familia, a la complejidad de la empresa, y a partir de ahí debemos de definir el modelo de protocolo que necesita la familia. Pero si tuviera yo que ponerlo a grosso modo, ¿cuáles son los elementos que integrarían mi protocolo familiar? En primera instancia, la misión y el propósito de la empresa. No todas las empresas tienen el mismo propósito. Entonces, esto varía mucho dependiendo de la familia, dependiendo del fundador. Entonces, te puedes encontrar empresas que tienen el mismo giro, pero la filosofía de negocio es completamente diferente, y eso es lo que tenemos que dejar plasmado en el protocolo. Después tendríamos que poner cuáles son los valores, las normas, las expectativas, es decir, de dónde viene la empresa, cuáles son los objetivos de la familia, los compromisos que tienen que cumplir, el código de conducta, la relación con los empleados, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa tendríamos que tener dentro del protocolo? El tipo de empresa que queremos, es decir, cuáles son las expectativas y cómo afrontaremos las decisiones difíciles. Es decir, ¿deberíamos de estar abiertos o no a socios externos? ¿Deberíamos estar, por qué no, en un futuro dispuestos a cotizar y volvernos públicos? ¿Deberíamos de tener gobierno familiar? ¿Deberíamos de cerrarnos solamente a la dirección de la empresa en manos de la familia?
¿Hasta cuándo deberíamos de seguir siendo 100% familiares? Es decir, ese tipo de decisiones difíciles y de expectativas deberían de quedar plasmadas en un protocolo familiar. ¿Cómo va a ser la relación entre los órganos de gobernanza de familia y empresa? Es decir, vamos a tener asamblea familiar, consejo de familia, habrá comités, habrá junta de accionistas, habrá sesiones, sesión ejecutiva, cada cuánto, cómo se hará. ¿Sí me explico? ¿Cómo evaluaremos a los directivos de cada uno, a los directivos de cada uno de los puestos, etcétera, etcétera? Y el tema de los derechos patrimoniales. Es decir, en cuanto a los derechos patrimoniales, yo les diría que deberíamos de revisar es cómo estamos en relación a le deberíamos de prestar a la familia o no, cuál es la valoración de las acciones que deberíamos dar, cuál es la transacción de compra-venta, cómo las vamos a transmitir, cómo vamos a jubilar a la gente. Es decir, todas estas cuestiones son las que nosotros deberíamos de ir considerando dentro de los derechos patrimoniales. Y claro, ya tendríamos que ver ahí la relación con otros temas como sanciones, es decir, cómo deberíamos de sancionar a las personas que actúen de manera dolosa dentro de la compañía, sean familiares o no, cómo solucionaríamos conflictos, cómo revisaríamos el protocolo, cada cuánto, con qué periodicidad, cómo vamos a organizar todas estas relaciones, ¿no? Y esto yo creo que sería la base del protocolo familiar y cómo lo fundamentaríamos y cuáles serían los cimientos de este protocolo, ¿no? Es decir, nos vamos desde la parte de familia, de cultura, de valores, cuál es la razón de estar redactando el protocolo familiar, el tipo de empresa familiar que tenemos, cuáles son las razones por las que tenemos la empresa, cuáles son los derechos patrimoniales, los órganos, y todo esto nos sirve a nosotros de base para en un futuro tener bien definida el tema del protocolo familiar, ¿no? Ahora, la pregunta que muchos hacen es, ¿cuándo debería yo de comenzar con el protocolo familiar? ¿Cuándo lo debería de redactar? Y la respuesta es lo más rápido posible. Es decir, entre más rápido y entre menos generaciones estén involucradas en el negocio, más fácil va a ser de poder redactar un protocolo familiar. Si me hablas en una primera, segunda generación, es relativamente rápido poder armarlo y organizarlo. Pero si tú me hablas cuando estamos en una etapa de consorcio de primos de tercera generación o queriendo pasar de la segunda a la tercera, la redacción del protocolo se vuelve más complicado por los múltiples intereses que vamos a encontrar dentro de la propia empresa, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de protocolos familiares vamos a encontrar? Si me voy en el ámbito patrimonial, puedo redactarlo desde lo universal o total, es decir, incluye todo el patrimonio de la familia, o lo puedo poner delimitado, es decir, solo un ámbito del patrimonio familiar. Y si me voy desde el ámbito familiar, es decir, lo puedo hacer plenario integral, es decir, donde participe toda la familia, o lo puedo hacer parcial o de grupo, que solamente participe alguna de las ramas, es decir, nos podemos ir ajustando dependiendo de las necesidades que nosotros vayamos teniendo en la redacción del protocolo, ¿no? Y yo me quedaría con esta imagen creo que es la que muestra precisamente cuál es la eficiencia del protocolo familiar en una empresa de este tipo. Por un lado tienes la empresa familiar y por otro lado tienes la parte de la familia empresaria. ¿Qué quiero decir? Si me voy al lado de la empresa, pues tendría una asamblea de accionistas, tendría un consejo de administración, tendría un director general y ese director general le ayuda a un equipo directivo. Si ustedes se dan cuenta, el equipo directivo le ayuda al director general y el director general reporta al consejo de administración y el consejo de administración reporta a una asamblea de accionistas. Entonces, si me voy desde abajo y trabajo con un equipo directivo, el equipo directivo debe de tener objetivos, debe de tener metas, debe de ir creciendo, pero ayuda a conseguir el objetivo del director general, que es el administrador de la empresa. Y ese administrador le responde al consejo de administración, que tiene que ver con la parte de gobierno corporativo. Y el consejo de administración le responde a la asamblea de accionistas, que tiene que ver con la propiedad de la empresa. ¿De acuerdo? Y por otro lado, si me voy a la familia se desprende de la asamblea familiar, ¿de acuerdo? La asamblea familiar da órdenes sobre el consejo de familia y el consejo de familia da órdenes sobre el líder de la familia o el líder emocional, que es el que lleva las riendas de la compañía, ¿no?
y a partir, que es el que lleva las riendas del consejo familiar, y a partir de ahí podemos poner una serie de le ayuden a llevar esto de la mejor manera, ¿no? Lo que une a estas dos partes, lo que une a la empresa y lo que une a la familia, lo que las aglutina y precisamente permite un paso adecuado de información, de toma de decisiones y de consenso entre las dos partes, es precisamente el protocolo familiar. Yo creo que esto es lo que yo creo que esto es lo que mejor ejemplifica al protocolo familiar, es cómo me sirve para pegar estas dos partes y hacer que se comuniquen de manera adecuada, ¿no? Entonces, estos son los elementos de los valores. No quiero detenerme ya mucho aquí, pero fíjense nada más, además de las normas, de las expectativas, de los valores que debo de tener como la propia familia, después de ahí tengo que pasar a los valores centrales de la familia y después tengo que tratar temas de propiedad, de herencia, de sucesión, cómo las voy a pasar, a quién las voy a pasar, cuándo las voy a pasar, debería de heredar en vida, debería de esperar. Uno de los grandes problemas que tenemos derivados del protocolo, lo que siempre pedimos a las familias dentro del protocolo familiar es el tema de la herencia y de la sucesión. Muchos siguen muriendo intestados y al morir intestados nos genera un conflicto muy fuerte a la hora de heredar, de suceder, de transmitir las acciones de la compañía a una siguiente generación, ¿no? Entonces, es algo que debemos de tratar de resolver relativamente rápido en las familias empresarias de México. Lógicamente, ¿cuáles son los acuerdos de la familia? ¿Cuál es la frontera entre familia y empresa? Es decir, ¿cómo vamos a evitar esta serie de conflictos que se pueden venir? ¿Quién debe administrar? ¿Quién no? ¿Debería la familia de participar en la operación solo en puestos directivos? ¿Cómo te incorporo al negocio? ¿Cuáles las reglas para incorporarte al negocio? ¿Debería de incorporarte dependiendo si hay una vacante? ¿Qué sueldo te pago? ¿Cómo se pagan los bonos? ¿Cuál es la diferencia entre un sueldo de trabajador y un sueldo de dueño dentro de la empresa? Etcétera, etcétera, ¿no? El tema de los divorcios y los matrimonios, cómo los deberíamos de manejar, es decir, cómo, aunque yo me case por bienes separados, también genero alguna parte de los derechos de esas acciones una vez que el matrimonio se llevó a cabo, porque es un contrato que comienza a caminar después de, es decir, toda esa serie de conflictos deberíamos nosotros de adelantarnos, cómo vamos a emplear a la familia, cómo los compensamos, los pactos de propiedad, cómo se compran y venden acciones, qué rama familiar tiene derecho, en función de qué porcentaje de acciones, cómo vamos a evaluar la compañía, que es uno de los principales problemas que tenemos. Las compañías no están valuadas en nuestro país. Entonces hay una oferta de compra por parte de un tercero, pero no sé cómo cobrar, cuánto cobrar, por qué cobrar, y peor aún, si tengo una disparidad en la propiedad de acciones de los miembros de la familia, a la hora que venga un tercero y me trate de comprar, pues voy a tener problemas interesantes. ¿Por qué? Porque la disparidad de acciones me va a hacer que no pase la compra de la compañía, porque los mismos miembros de la compañía no se van a poner de acuerdo en cómo se va a dar su venta, ¿no? Y finalmente, una de las grandes preguntas que tenemos dentro del protocolo familiar es que nos dicen si este tiene eficiencia jurídica o si no tiene eficiencia jurídica, ¿no? La realidad es que un protocolo familiar no puede tener una validez jurídica, es decir, no me sirve para meterte a la cárcel o hacer cumplir contratos, ¿no? Lo podemos llevar ante un notario, lo podemos legalizar ante un notario, pero a final de cuentas son las reglas que rigen a la familia, ¿de acuerdo? Nosotros nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo esta serie de actividades como una empresa familiar y como miembros de una familia que pertenecen a un negocio, ¿no? Pero jurídicamente, más allá de la fuerza moral que puede tener el protocolo familiar, es muy complicado que ustedes puedan meter a la cárcel a alguien por temas de protocolos familiares. Es meramente moral el tema del protocolo dentro de las redacciones y de los estatutos que ustedes pueden llegar a redactar en un futuro. ¿De acuerdo? Entonces, creo que se nos fue el tiempo. Yo lo dejaría aquí, no sé, creo que la mejor parte es cuando hay preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta sobre la parte del protocolo familiar, y pues bueno, con mucho gusto las contestamos.
Muchas gracias por tu exposición, Gracias. Juan. Tengo aquí una pregunta que mandaron en forma particular. Los demás, aquí está el chat para que les hagan las preguntas. Ahorita es el punto medular para poder enriquecer el contenido de este webinar. Tengo una pregunta que me mandaron aquí, Juan. Dice así: ¿cómo ver con las familias los temas de herencia y sucesión dentro del protocolo familiar? Eso se tiene que, como le decíamos hace un momento, Ángel, eso se tiene que definir desde un principio, ¿no? El tema de la herencia y de la sucesión se debe de poner por escrito en el protocolo familiar, sobre todo el tema de las ramas familiares que van a entrar, cómo se van a poder comprar acciones, si es en función de la propiedad que tenga cada rama, quiénes tienen mano a la hora de la compra, es decir, ante un tema de hostilidad o de adquisición por parte de un tercero, cómo voy a quedar yo cubierto en ese sentido, soy accionista minoritario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no lo dejamos por escrito en un principio, si yo no tengo bien claro quién va a suceder en la compañía, acuérdense que para un proceso de sucesión, lo que pedimos como mínimo, es decir, ¿qué te dice un libro? Un libro te va a decir que cuando menos necesitas 7 años entre sucesor y sucedido para que pueda haber un tránsito normal. ¿Qué hemos visto nosotros en la práctica? Lo que hemos visto es que cuando menos necesitamos un periodo de 3 años entre sucesor y sucedido para que podamos tener un tránsito armónico en el sentido, ¿no? Entonces, claro, si yo de repente muero y muero intestado, pues los problemas que voy a generar son muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo un sucesor claro que todos los stakeholders, si me refiero a clientes, a trabajadores, a proveedores, todos debemos de tener bien claro quién va a ser el siguiente al mando de la compañía. Entonces, si no lo ponemos claro, si no tengo un tema de herencia claro, cuáles son las acciones que voy a repartir y en qué medida, pues todo se comienza a complicar, ¿no? Yo les decía que hace poco nos pasó con una familia donde quería heredar el dueño a dos hijos, pero que uno se quedara con el 50 y el otro con el 50, pero que uno dirigiera la empresa, ¿no? Es decir, si pongo 50 y 50, pues lógicamente que tengo una decisión dividida. Entonces, será mejor poner 49 y 51 y así me aseguro que una de las dos partes va a dirigir el negocio, que es en la que les confío, ¿no? Pero el dueño de la empresa no, decía, quiero que uno dirija, pero que los dos tengan el mismo porcentaje de acciones. Entonces, eso me complica la decisión a la hora de formar un consejo de administración y por el otro lado, en el consejo de familia, pues también me conflictúa a la hora de tomar decisiones porque no tengo un peso definido. Entonces, es muy importante que el protocolo familiar cuente con el tema de la transmisión de las acciones. Ahora, ¿cómo las voy a heredar y en qué porcentaje? Eso ya depende de cada familia en específico y eso estará en su testamento. No se redactará en el protocolo, pero sí en el testamento y una vez que esté en el testamento lo podremos hacer válido en el protocolo familiar. Okay, Juan. Muy bien. Otra pregunta, Juan. Relacionando específicamente al protocolo familiar en pymes, ¿cómo es que se puede hacer, redactar y luego aplicar a pequeñas empresas en donde pues, todavía eso de la asamblea familiar pues todavía no se usaría, sino qué mecanismos, cuál es la situación, cómo se puede aplicar dentro de tu experiencia, qué ha habido en la situación de las pequeñas y medianas empresas? Sí, fíjate, Ángel, que en las pequeñas y medianas empresas es donde es más fácil aplicar el protocolo. Es relativamente fácil de redactar, de aplicar y como yo le digo a los empresarios, debemos de estar preparados para todo, inclusive para el éxito. Entonces, como creemos que somos una pequeña empresa, en este momento yo no necesito protocolos porque ni tengo asamblea, ni tengo consejo de administración y eso no es cierto. O sea, no te confundas. El que sea pequeño no implica que no seas profesional. Tú te puedes profesionalizar. Tal vez si eres pequeño, en este momento un consejo de administración te queda muy grande, pero no veo por qué no puedas tener un consejo consultivo que te ayude a crecer. Si tú eres una empresa, todavía es papá, mamá y tienes a los hijos y los hijos todavía no están casados, yo no veo por qué no puedas tener un protocolo familiar en este momento. Va a ser muy fácil de redactar. Si tú quieres redactar un protocolo familiar una vez que tus hijos ya se casaron, se va a complicar la situación. Es decir,
Si tú arrancas con una empresa profesional desde el principio, te vas a evitar muchos dolores de cabeza en un futuro. Si tienes la posibilidad de hacerlo y si ya tienes nuevas generaciones que se están incorporando al negocio, que aún no están casados y no importa cuál sea el tamaño de tu empresa, tú puedes tener reuniones familiares, puedes tener asambleas familiares, puedes hacer la redacción de un protocolo. Acuérdate que lo que redactes en este momento en un protocolo familiar se tiene que ir ajustando conforme la familia crece y se va complejizando. Y cada año lo podremos revisar y cada año se podrá modificar dependiendo de las necesidades que tenga la propia familia, ¿no? Pero el que sea pequeño no implica que no puedas tener un consejo consultivo y que no puedas tener una asamblea familiar. Al contrario, yo te diría, hazlo ahora, porque si creces y cuando llegues a crecer vas a necesitar profesionalizar, vas a necesitar estos órganos de gobierno y va a ser más complicado que lo puedas hacer. Esta complejidad en una pyme en donde está papá, mamá y algunos socios o están hermanos, etcétera, y que se pueda manejar entre ellos, esa complejidad de aplicar se reduce completamente en una pequeña empresa, Juan. Sí, claro, se reduce muchísimo, la complejidad baja muchísimo porque ni la familia ni el negocio son tan complejos en ese momento. Lo que nosotros quisiéramos es que el crecimiento de la empresa mantuviera el mismo ritmo que mantiene el crecimiento de la familia. Y eso no se puede. Muchas veces llega el punto en el que el crecimiento de la familia se vuelve exponencial y el de la empresa es completamente aritmético. Entonces ahí se comienzan a desfasar. Si tú lo haces en los primeros momentos de la empresa, para cuando tengas nietos o cuando tengas nueras o cuando tengas yernos, el saber si los metes o no, cómo le pago a mi hijo, dónde lo debo poner, todo eso ya va a estar delimitado en un protocolo familiar. Los hermanos no tendrían razón de pelearse, el papá no tendría por qué pelear con el primo, con el sobrino o inclusive con los nietos, porque desde un principio arrancamos con las reglas del juego ya perfectamente definidas, ¿no? Muy bien. Juanita, si alguien más tiene una pregunta, que aquí yo recibí estas dos preguntas en ese sentido, por favor, pues puede hacerlo, mi micrófono abierto en este momento. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, ¿Sí? adelante, Margarita. No me quedó muy claro, digo, obvio, no se va a tener un problema judicial ni nada porque es una empresa familiar, pero entonces, ¿cuál es el alcance que puede tener si en un momento dado que ya entren esposos o que ya estés en una cuarta generación o que este documento en sí que sirve si en un problema ya grave, ¿de qué te va a servir si no lo vas a poder, cómo se puede decir, utilizar en un problema ya judicial? Sí, te entiendo, Margarita. Y No, problemas judiciales y jurídicos siempre va a haber en las empresas familiares, ¿eh? O sea, cada vez que metas dinero y no tengas perfectamente definidas las reglas del juego, siempre va a haber un problema. Ahora, no es un tema que puedas llevar tú ante un abogado y lo que les decía, no puedes meter a la cárcel a alguien por no hacer caso de un protocolo familiar. Por eso te digo que viene de un tema moral. Y cuando el protocolo se redacta, es decir, si yo vengo de una empresa donde mi papá redactó el protocolo y me lo pasó a mí y yo se lo paso a mis nietos, toda la familia nos atenemos a las reglas del protocolo. ¿Cómo me aseguro que el protocolo se cumpla? Para eso está el Consejo de Familia y las asambleas familiares. Por eso debe de haber las reuniones periódicas de la familia, por eso debe de actualizarse el protocolo y por eso las mayorías calificadas pueden tomar decisiones sobre el incumplimiento o el cumplimiento del protocolo familiar. Esto se arregla dentro del seno de la propia familia, ¿de acuerdo? No es un tema en el que yo no hice caso, pues entonces te demando y te llevo a la cárcel. No, no, no. Si tú solamente tienes el protocolo, pero no tienes un consejo familiar activo, funcional, que tenga reuniones periódicas,
Entonces, lógicamente que el tener el protocolo y no tener nada es exactamente igual, y a lo que te va a llevar es a la serie de problemas a los que te vas a enfrentar cuando los hijos entren, cuando las nueras entren, con el tema de los pagos, con el tema de las acciones, con el tema de la toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Adelante, aquí tenemos el micrófono abierto y Sí, entiendo. para hacerlo. Yo en forma particular sí tengo una, Juan, Sí, sí, adelante, adelante. Esa es mía. Sí es mía en esto. En el protocolo familiar se establecen las bases de un consejo de administración, y tú hablaste primero de un consejo consultivo, que es cuando ahí únicamente se maneja la parte de la empresa, con los socios de la empresa. Ahí es también, al igual que un consejo familiar, es importante en ese consejo de administración o consejo consultivo iniciar ese proceso para poder tener un mejor control sobre los negocios. Sí, claro. De hecho, Ángel, lo que conecta a la Junta de Accionistas con el consejo, lo que conecta Junta de Accionistas, Consejo de Familia y Consejo de Administración, esos tres están muy unidos, ¿de acuerdo? Por eso dentro del protocolo familiar se redactan también las reglas del Consejo Consultivo, dependiendo del tamaño que tenga su Consejo de Administración, y los estatutos quedan establecidos para que vayan de la mano también con los estatutos del propio Consejo de Familia en su momento, ¿no? Y lo que tenemos que asegurar es que tengamos la misma filosofía de negocio y que tengamos los mismos acuerdos a los que se lleven en la Junta de Accionistas, que son los propietarios, que al mismo tiempo pertenecen al Consejo de Familia, y que muchos de ellos tendrán un puesto en el Consejo de Administración, dependiendo si sean un consejero propietario, un relacionado, etcétera, etcétera, ¿no? También para tomar decisiones sobre el tipo independiente que vas a meter dentro de tu Consejo de Administración o dentro de tu Consejo Consultivo, ¿no? Entonces, sí debe de quedar bien claro cuando tú redactas el protocolo familiar, ahí se incluyen los estatutos que van a tener también dentro del propio consejo de administración o consejo consultivo, que después irá evolucionando a un comité de dirección y después evolucionará también al tema de consejo de administración. Y en una pyme, porque estamos relacionando mucho en las pymes, también es conveniente tener consejeros independientes, consejeros invitados que puedan aportar algo ahí para el negocio en una pyme. Claro, en una pyme yo diría que es donde más ayuda necesitas y donde menos recurrimos a este tipo de mecanismos. O sea, en las pymes es donde seguimos funcionando como todólogos, donde tratamos de resolver todos los temas al mismo tiempo, y lógicamente que cuando funcionas como todólogo se te nubla el panorama estratégico porque te centras en la parte operativa, ¿no? Ahí es cuando en realidad necesitas un verdadero asesor, o es más, ni siquiera un consultor. Yo invitaría a algún cuate que no se dedique al negocio al que yo me dedico para que se involucre también y me ayude en el proceso de toma de decisiones y bajarle el riesgo a las decisiones que yo tomo, ¿no? Porque el estar metido tanto en la operación es lo que precisamente me impide crecer en un futuro y me termino estancando como pequeña o mediana empresa, ¿no? Muy bien. Pues, Juan Doctor, Manuel. buenos días. Creo que todavía tenemos chance para una pregunta. Soy Blanca Guerra, consultora de empresas familiares también. Adelante, Blanca. Gracias. Pues felicitar a Juan Manuel por esta participación que parece muy breve. Quisiéramos que se extendiera más. Son excelentes recomendaciones para los empresarios familiares. Y quiero hacer un comentario y una pregunta. Mi comentario es del todo de acuerdo contigo cuando hablas de que a veces el dueño del negocio se involucra tanto en la operación que se olvida de las cosas estratégicas. Y bueno, cuando le comentas que requiere hacer algo en paralelo en el subsistema familia, como lo que puede estar haciendo en el subsistema negocio, pues a veces se satura, dice que después, ahorita lo prioritario es el negocio y los resultados, y más si no está obteniendo los resultados económicos. Entonces dejan como para un segundo momento el tema del subsistema familia,
que me parece altamente importante y a veces más que el propio subsistema negocio. Yo he participado en proyectos y he conocido otros en donde a veces el negocio se pierde por temas de familia, no por temas del negocio, sino por temas de una mala gestión familiar. Entonces ahí pues yo quiero como rescatar un poco lo importante de atender el tema familia. Y por otro lado, aunque ya nos decías que el mejor momento para empezar es cuando ya el fundador está pensando en suceder el negocio, y tú decías mientras más pronto mejor, y nos dabas como un lapso de 3 años para poder hacer todo el ordenamiento. Yo quiero preguntarte, en este ordenamiento, para alguien que no tiene un protocolo y quiere empezar a poner orden, porque para mí es una herramienta de orden, en la participación del protocolo, ¿entra la familia? ¿Solo entra el fundador con el consultor? ¿Cómo sería un proceso si alguien de los que está en este grupo quisiera iniciarlo? Claro, Blanca. Mira, regularmente lo que nosotros hacemos es no solamente participa el fundador, claro, él es el elemento central porque de ahí viene toda la filosofía del negocio y es quien lo ha arrancado, ¿no? Pero regularmente se hace una reunión con toda la familia, platicamos con toda la familia, después platicamos con cada uno de manera separada, ¿de acuerdo? Y una vez que tenemos ya toda la información de ellos y por separado, después reunimos a toda la familia y comenzamos la redacción del protocolo dependiendo de los intereses que tenga cada uno de ellos para con el negocio, ¿no? Quiero estar, no quiero estar, quiero cobrar, necesito esto, cuánto al mes, yo no concuerdo con mi papá en esto, creo que deberíamos de cambiar esto. Es decir, a partir de ahí dibujamos, digamos, déjame llamarlo la ruta crítica con la que comenzamos a elaborar el protocolo y a arrastrar el lápiz hasta llegar a algo que satisfaga por entero a la familia completa, ¿no? Algunos quedarán más satisfechos que otros, pero el punto es que lleguemos a un consenso y un acuerdo de lo que está plasmado en el papel, es precisamente la idea que tienen todos del negocio al que quieren aspirar, ¿no? Al que quieren llegar en un futuro próximo, ¿no? Muchas gracias. Y creo que en este proceso todo lo que el negocio tenga avanzado sirve. Claro, por ejemplo, muchísimo. la definición de los perfiles de los miembros de la familia, la experiencia que tienen dentro del negocio, su visión de futuro, porque ahorita lo decías, tal vez no todos se ven en el negocio en el futuro, y creo que todo eso que ya puede tener el empresario, el dueño, como Ayuda elementos, van a sumar a que se haga de una mejor manera el protocolo. Muchas gracias, Juan Manuel. No, por nada. De hecho, fíjate, Blanca, hace poco redactamos un protocolo familiar para una familia de tercera generación ya estamos hablando de un consorcio de primos, y en la redacción del protocolo se establecieron las reglas para dar salida a 2 ramas familiares que decían que no querían nada en el negocio ya y lo que querían era su liquidación. No te liquido en este momento, pero voy a establecer las bases dentro del protocolo para un tema de liquidación por rama familiar y saber si vamos a abrir la empresa a un tercero o si las demás ramas familiares absorberán y tendrán una mayoría de acciones en ese sentido. Excelente, gracias por compartir. Bueno, Nada. Juan Manuel, pues muchas gracias por todas tus respuestas. Ha sido muy interesante para todos nosotros los que asistimos en este webinar. Y a todos ustedes, muchas gracias por su participación y los esperamos en los futuros webinars de Perdura Instituto. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias a todos. Muchas Buen día. gracias. Feliz día para todos. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias.